Hola amigos de Controversia, ¿cómo están? Bienvenidos a este bloque de comentarios para el día 39 de la cuarentena, que como ustedes saben ya se ha ampliado hasta 2 semanas más, ¿no? Hasta el mayo, hasta 10 de mayo. Bien, para decirlo en pocas palabras, la cuarentena no funcionó. No funcionó y prueba de ello es que se ha ampliado 2 semanas más. Bueno, yo pedí ayer que si es que el martillazo no funcionó, habría que aplicar pues un combazo. Lastimosamente, hoy el jefe de Estado solamente ha anunciado esto, la implementación del bono para otros 6 millones de hogares más en el país, un bono universal ha dicho que va a pedir facultades en materia tributaria al Congreso de la República, entre otras cosas más. Pero no hemos escuchado del jefe de Estado y tras 2 días de ausencia, una rectificación. Y nosotros los peruanos tenemos el derecho y la obligación de exigirle al jefe de Estado que nos informe cómo camina, ¿no? Para eso justamente son las conferencias de prensa. No solamente es una cuestión de un monólogo, que él diga lo que tenga que hacer, sino que nos informe que lo que ha hecho, cómo evoluciona. No solamente los datos estadísticos que, como ustedes saben, son fríos. Esto es y esto es. Sino que nos diga, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha funcionado el martillazo? ¿Cuáles son los problemas? Como ayer les decía, no sé si ustedes han podido ver en un cuadro que se ha colgado en Semanario Controversia, se nota pues la curva. En ningún momento esa curva de las últimas semanas se ve una aplanada. No se ha aplanado la curva y la curva está bien parada. Y probablemente cuando lleguemos al 10 de mayo o días antes nos tengan que decir, bueno, señores, se va a tener que extender una vez más la cuarentena. Y ahí sí ya la gente, por más bono que se dé, ya no va a aguantar. No solamente no va a aguantar por el tema pues, que ya no hay plata, sino porque esto crea psicosis, esta sensación de estar en la casa y no hacer nada. Crea una serie de cuestiones psicológicas y además de todo el problema de producción que genera en el país. Entonces, lo que hoy nos debió decir el presidente Martín Vizcarra es ¿qué pasó con esta cuarentena? ¿Por qué no ha funcionado? Yo, como ayer les decía, hay varias cosas, ¿no? Que en mi opinión, en mi modesta opinión, no han funcionado. El tema de la disciplina. Los peruanos somos bastante indisciplinados, ¿no? El tema de los mercados, por ejemplo, es otro dolor de cabeza. El tema de las Fuerzas Armadas y Policiales. No sé si se le restó un poco autoridad o se relajó la cosa. Ya no aparecían policías y militares en puntos estratégicos. Al inicio sí, pero en estos últimos días, en esta última semana, se relajó el tema. El asunto también de las pruebas rápidas. Se priorizó más en las pruebas rápidas que en las moleculares. Eso también no ha contribuido mucho al tema. El tema también de los horarios de atención en bancos y farmacias, ¿no? Se restringió el horario, entonces la gente tuvo que hacer colas, largas colas en los bancos y en las farmacias, cuando el horario debió ser normal. Pero se achicó el horario y había más gente, cerca de las 10 de la mañana, 11 y el mediodía. Otro tema también es el asunto relacionado con los bonos, ¿no? La gente escuchó inmediatamente que el jefe de Estado anunciaba los bonos y la gente al día siguiente se iba sobre los bancos, formaba largas colas, iba a preguntar allá, aglomeración de gente innecesaria. Y otro factor también, la poca colaboración que han tenido las autoridades en provincias. Básicamente gobernadores, ¿no? Que como el caso de Arequipa, por ejemplo, a última hora recién se designó un comando COVID, no se sabía dónde se iban a llevar a los pacientes que tenían el virus, finalmente se designó el hospital Honorio Delgado, ya justo la semana pasada recién, y una serie de problemas más. Entonces, el gobierno nos tiene que hacer esta evaluación, dice, esto no ha funcionado mal, señores, y entonces, peruanos, hay que ponerle fuerza en esto, para que esto no se estire más de lo normal. Pero si no nos los dice el gobierno, y Martín Vizcarra no tiene un poquito de mea culpa,
porque él debió decir, ¿no? Hemos fallado en esto y en esto otro. Y como hemos fallado en este tipo de cosas, vamos a tomar las medidas en este sentido. Y no nos ha dicho. Hoy día solamente nos ha hablado de un bono y de otras cosas. Por eso les decía, ¿qué pasa si es que el próximo 10 de mayo la curva sigue en ascenso? Nos van a ampliar 15 días más y así vamos a estar hasta agosto y quizás hasta septiembre. El asunto es que si se han cometido errores, y porque eso es humano, hay que rectificarlos. Y la gente tiene que saber en qué hemos cerrado mal y en qué no. Cada uno de nosotros, las Fuerzas Armadas, el mercado, las autoridades, la propia población, como les decía, el tema de la indisciplina es característico de nosotros los peruanos. No nos gusta obedecer, pues, y ese es el asunto, ese es el gran tema. Y Martín Vizcarra no ha incidido mucho en eso. Es más, ni siquiera ha hablado ya de martillazos ni de combazos, porque ya creo que ese asunto está devaluado, hablar de ese tipo de cosas. Bueno, yo le pido a las autoridades del gobierno peruano que nos digan, ¿no?, qué otro tipo de medidas se van a tomar, porque no es cuestión de estirar y estirar la cosa. El país necesita producir, y mucha gente en el país ni siquiera necesita bonos. Simple y llanamente quiere volver a la normalidad, pero necesita que el presidente y las autoridades le hablen la verdad, cómo están las cosas. Muchos de los casos, si ustedes ven este gráfico que se ha colgado en Semanario Controversia, muchos de los casos en la curva esta que no baja, se nota que muchos de esos casos se han producido en la propia cuarentena, no antes de la cuarentena, es decir, durante la cuarentena. ¿Se imaginan ustedes que no hubiese habido cuarentena? Ya la curva hubiese sido recta. Pero entonces algunas cosas están fallando y el gobierno tiene que decirlos por respeto a todos los peruanos. Bueno, y un elemento final. El jefe de Estado ha dicho que va a conformar una comisión de empresarios, trabajadores, representantes de las universidades, para ver cómo vamos a ir abriendo las puertas para el 10 de mayo. Seguramente se va a trabajar sobre el plan que ha estado elaborando el propio gobierno y cada una de las carteras ministeriales. Es necesario abrir poco a poco, porque si es que esto tiene efectividad y el 11 de mayo todo vuelve a la normalidad, vamos a tener un mar de personas en la calle. Y vamos a volver al mismo lugar. Van a producirse contagios masivos. Es mejor que incluso a partir de la próxima semana ya se vaya soltando poquito a poco las cosas. En el caso de Arequipa, por ejemplo, como les decía ayer, hay 3 provincias contiguas que hasta el momento, luego de 39 días, no han presentado un solo caso del coronavirus. La Unión, Castilla y Condesuyos, por lo menos hasta ahora. Y son provincias contiguas. ¿Acaso no debe soltarse un poco y hacerse un cerco? En muchas provincias y regiones del país hay solo un ingreso, una pista carrozable incluso. Y ahí se puede poner una tranquera para evitar que pasen de un lugar a otro. Y que esas provincias o distritos vuelvan a la normalidad. Eso se ha podido hacer en diferentes puntos del país. Porque si uno ve el bosque y dice, no, en Arequipa hay más de 300 casos. Uy, no, que no se levante ningún tipo de cuarentena. Pero no estamos viendo un poco el árbol. Y el árbol es que en algunas provincias de Arequipa y del país, la cosa, no hay casos de coronavirus. Entonces, esas provincias que son contiguas, cuyo único ingreso es una pista, no hay más, porque lo demás son cerros y ríos y la gente no puede cruzar por ahí, se puede volver a la normalidad. Eso, por ejemplo, puede ir ocurriendo desde la próxima semana para que cerca del 11 de mayo no haya pues un mar de gente en las calles y volvamos a lo mismo. Yo creo que Martín Vizcarra tiene que ser sincero, y si nos hemos extendido 15 días más y vamos a tener que soportar que hayan pues rectificaciones y que nos las diga públicamente en qué hemos cometido el error, dónde está el problema o dónde están los problemas.
Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia TV. Retornamos mañana viernes, en el día 40 de esta cuarentena. Hasta entonces.